Voces en Perspectiva llega a ustedes gracias a Infinitua, va a quedar bien, Agua Cristal, tan natural como tú, Castillo Malulú, postres que endulzan la vida, Coa, todo lo que necesitas, fácil y rápido. Siempre hay algo mejor y lo mejor es Club. Casa Italia, el lugar perfecto para crear y compartir momentos. Wanda Makeup, estilismo que realza tu esencia. Tálamo Producciones, la magia detrás de cada detalle. Nos reencontramos una vez más entre colegas en Voces en Perspectiva, el podcast del Colegio Nacional de Periodistas Seccional de Aragua, y esta vez para conversar y ofrecerles unos minutos de una disertación y una discusión bien interesante. Y para ello, bueno, tenemos invitados de lujo el día de hoy. ¿Verdad, Carmen? ¿Cómo estás? Sí, bueno, gracias, Angeli. Feliz por este quinto episodio de Voces en Perspectiva. Y bueno, yo siempre en todos los episodios, porque realmente lo considero así, nuestros invitados son personas muy especiales, pero en este caso, bueno, personas que particularmente nos tocan, personas que particularmente me inspiran, que considero grandes amigos. Y bueno, vamos a empezar por las damas. Carmen Elisa Pecorelli, licenciada en Comunicación Social, egresada de la primera promoción de Comunicadores Sociales de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La primera. La Carmen Elisa. Trabajó para TBS en diferentes fuentes informativas desde 1995 hasta el 2001, corresponsal de Globovisión desde el 2006 hasta el 2005 para los estados Aragua y Guárico, profesora de producción audiovisual y periodismo televisivo en la Universidad Bicentenaria de Aragua, facilitadora de programas de comunicación comunitaria para la Fundación Empresas Polar, así como jefa de prensa para campañas políticas. Actualmente corresponsal para Unión Radio Aragua, imagen publicitaria de reconocidas marcas y CEO del medio Valle Bambú. En Instagram la pueden encontrar como Celisa Pecorelli. Bienvenida, Carmen Elisa. Carmen. Y este señor por acá, muy especial para mí, lo conozco un poquito nada más. El abuelito. Antonio Gianpaolo, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Año, por favor. Electo, no me quiso decir. No, Electo como... En el 83, algo así. no. Sí. Electo como constituyente independiente por el Estado de Aragua, la Asamblea Nacional Constituyente, en 1999. Reportero y director del diario El Aragüeño, desde 1984 hasta 1989, así como corresponsal de Televen para nuestro estado, desde 1989 hasta 1994. Fue director, productor y conductor del programa de Opinión en el Aire, en medios como YBLK, La Voz de la Victoria, Radio Aragua, TBS y Éxitos 93.1 FM. Ha recibido diversos premios de periodismo, así como las condecoraciones Samán de Güere y Sol de Carabobo en Instagram, y en otras redes lo podemos encontrar como @adigianpaolo. Bienvenido. Y yo estoy completamente segura, Carmen, que ahí tomaste pocas cosas de ese currículum que los... Mira, tuve que hacer mucho resumen, porque es verdad que nuestros invitados de hoy tienen currículums excepcionales. Y es un honor para nosotros que nos puedan acompañar. Te graduaste en el año en el que yo nací, entonces créeme que para mí es un honor, siendo periodista, compartir contigo este... Yo lo acabo de decir, el abuelito. Yo quiero empezar por decir una cosa muy breve. Digo, si se puede hablar en este programa. Por supuesto, para eso estamos aquí. Bien contento que aquí en Casa Italia Queremos dar las gracias, claro. Con una colega connazionale como Carmen Elisa Pecorelli, por bueno, trayectoria, profesionalismo, además ¿sabes? Cuando la gente es buena persona. Ay, gracias. Eso ya es bastante... Eso es lo primero que tenemos que hacer, buenas personas. De verdad que, bueno, me da mucha satisfacción y además me da mucha alegría ver a eso que llaman las nuevas generaciones con todo y ese nombre tan enredado de podcast, porque yo no sé cómo van a ser las cosas dentro de 20 años. Ustedes los jóvenes van usando unos términos ahí que no nos entendemos mucho. Pero en todo caso, bueno, este esfuerzo de producción institucional, además del Colegio de Periodistas, permite que podamos conversar en voz alta sobre las satisfacciones, sobre los problemas que también los hay y sobre las dificultades que ciertamente existen en el ejercicio del periodismo por estas calles. Así es, y cómo las sorteamos y cómo nos hemos reinventado. Así es. Eso de ustedes los jóvenes me encantó. Ajá. Entonces Bueno, ahora... pero es verdad. Gracias. Ajá. Él quiso decir más jóvenes que yo. Estoy segura que... Eso Más fue. jóvenes. Estoy Pero se segura entendió, ¿viste? que ustedes, Carmen y Antonio, no han tomado en cuenta, no han sacado la cuenta de cuántas personas han entrevistado en su vida.
pero hoy les toca ser ustedes los entrevistados. Así es. Así es. No es muy frecuente, pero pasa. ¿Y les gusta esa idea? Pues sí, yo me siento contento. Es rico, es rico. Siente que tienen que contar, porque es que nosotros los periodistas siempre contamos las historias de los demás. Llega un momento en el que también es importante contar nuestra historia. Claro. Mira, si hace falta, porque yo doy clases y me da risa, porque, por supuesto, hay partes de las clases donde contamos historias y a veces me quedo pegada y digo, ay, Dios mío, se me fue la clase contando. Entonces estos espacios hacen falta, definitivamente. Pero es que la experiencia enseña, la historia y la anécdota enseñan. ¿Qué es el periodismo para Carmen Elisa Pecorel? Bueno, el periodismo y en etapas. Pero de verdad, por ahí hay una frase que dice, si vuelvo a nacer, lo vuelvo a estudiar. Y esa frase creo que no pasa de moda. Suena masoquista, pero Suena masoquista, pero es así. Pero es mi día a día, es mi todo. Y alguien me decía, ¿cómo puedes seguir queriendo ser periodista con tantas situaciones de no poder tal vez hacer lo que hice en un principio? Bueno, yo siempre he estado de acuerdo con que hay formas de llevar el mensaje. Y si no puedo por una parte, pues salgo por la otra, entro por la puerta, si no entro por la ventana, si no paso por el techo. Y por eso estamos hoy aquí. Pero es que eso es hacer Es periodismo. parte de que sí podemos seguir de alguna forma u otra, pues, o llevando el mensaje de una manera distinta, pero lo importante siempre es llevar el mensaje con ética, con profesionalismo, con transparencia y sobre todo con la verdad. Una de las cosas que conversábamos previa a este encuentro en preproducción era justamente eso, ¿no? Cómo mantenernos como comunicadores sociales dentro de entornos que han sido complejos y que no solamente complejos en Venezuela, complejos en Latinoamérica, complejos mundial, ¿no? Porque tenemos colegas viviendo realidades similares a las nuestras que no son un secreto, pero que hemos aprendido a adaptarnos. ¿Cómo mantener los principios morales? ¿Cómo mantener el pragmatismo, la ecuanimidad en momentos en que como seres humanos a veces nos sentimos tocados, ¿no? Lejos de cualquier tipo de tendencia emocional, política, religiosa. ¿Cuál ha sido o cómo has enfrentado ese reto, Antonio? Tú que tienes una imagen y una trayectoria ya hecha, no solamente en Aragua, sino a nivel nacional. Yo siento que, ¿sabes? El título aquel de esa serie que se hizo muy famosa en Netflix, Las horas más oscuras, Ajá. sobre la invasión y el ataque, pues, de bombardea el día de... Ahí yo pienso que estamos viviendo unas horas muy oscuras, con muchas dificultades. O sea, hay periodistas detenidos en Europa, hay periodistas detenidos en Rusia, hay periodistas detenidos en Estados Unidos. Atrapados en guerras, en fronteras. Bueno, y este tema de por estas calles, ¿no? Lo que es dramático, nosotros tenemos más de una veintena de periodistas detenidos en ese momento en Venezuela. La inmensa mayoría de ellos relacionados con casos que están asociados al ejercicio del periodismo o por la cobertura de un evento o por la presencia en una marcha o en una actividad o por las cosas que escribieron o dijeron. Buena parte de ellos acusados por terrorismo, entonces no hay juicio de libertad, que me parece una cosa terrible, ¿no? Porque en uno de los principios de la Constitución, yo que soy, digamos, firmante de la Constitución de 1999, es el derecho a tener un juicio en libertad, a tener además defensa, digamos, de tu confianza, a tener contacto con familiares, con tus familiares, ¿no? Ya que el sistema de justicia opere de forma tal que si te encuentras culpable, pero vayas a la cárcel. Claro. Pero después de un mismo, no en las condiciones en que lo estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, yo abogo por la libertad de ellos. Además, creo que eso está pasando porque además se pretende usarlo como un ejemplo de lo que desgraciadamente le puede pasar a otros colegas, como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la situación en el ejercicio del periodismo en el mundo, pero en Venezuela, bueno, tiene que ver con el tema de la censura, de la autocensura, pero tiene que ver también con este asunto de la infociudadanía, porque hay mucha gente que confunde el ejercicio del periodismo con los influencers. Sí, ¿no? es así. Con la infociudadanía. infociudadanía. Y con los influencers, porque bueno, cuentan historias, narran eventos. Pero cometen imprudencias.
No, y no solamente eso, fíjate, ¿cuál es la diferencia entre un periodista? Hay un nivel de formación académica, Importante. un entrenamiento sobre la obligación y una preparación sobre la obligación de mostrar las aristas de la información, independientemente del color del cristal con que quieras mirar los hechos, los acontecimientos, las opiniones, el desarrollo de los eventos. Pero ese nivel de entrenamiento obviamente no lo tiene alguien que hace propaganda. Es así. Ahora, la información, que es un derecho humano, la comunicación, que es un derecho humano, permite que personas que no siendo periodistas hagan efectivamente la búsqueda de información, además la difusión de esos contenidos, y eso está muy bien, pero no como ejercicio de periodismo, Correcto. sino como un ejercicio de derecho de la ciudadanía a buscar y compartir información, que son dos cosas muy distintas. Bueno, pero además de ese tema, que también, digamos, son los problemas exógenos y endógenos del ejercicio del periodismo, y prometo que no me voy a seguir encadenando, están los problemas que tienen que ver con las presiones a los medios, a las personas. A veces son presiones administrativas, a veces son sanciones, digamos, pecuniarias, a veces son hasta tributarias, ¿no? Y a veces claramente son persecuciones políticas. Todo eso pone en riesgo el ejercicio del periodismo tal como lo hemos conocido y tal como lo estamos viviendo hoy en día. Atajando lo que dice Antonio, precisamente yo soy de las que piensa que ante un túnel oscuro siempre hay que buscar la luz, y por eso estamos, el Colegio Nacional de Periodistas. En mi caso, mi compañera Carla Carrera Ortiz y mi persona por Aragua representamos la Delegación Nacional del Sindicato Nacional de la Prensa, y es seguir haciendo esa fuerza desde este lado, defendiendo a los que están del otro lado, y con la voz siempre en alto para seguir defendiendo el periodismo en nuestro país, como dije al principio, de una u otra manera, pero defendiéndolo, porque somos nosotros los únicos que vamos a mantener esa luz. No es la inteligencia artificial, no es la tecnología, no son los aparatos o el último iPhone que pueda salir. Somos nosotros. El periodismo siempre vamos a ser los seres humanos, la nueva generación, que hay generación maravillosa, es la que tiene que defender esos derechos. Hoy estamos Carla y yo, en Aragua vendrán otros, hoy está Jenny, están ustedes, vendrán otros, pero jamás dejemos que esa luz se apague. Y una luz que no solamente en esta etapa y en esta tendencia o situación política o situación económica o situación cultural, social, es en todas. El periodista va a ser la luz, estén los gobiernos que estén a nivel latinoamericano, a nivel mundial y a nivel venezolano. Entonces, lo bonito de entender ese mensaje, precisamente para mantenernos en el camino y siempre reinventarnos. Yo escuchaba a Carmen Elisa, escuchaba a Antonio, y es un mensaje muy bonito. O sea, cuando lo dices suena muy bonito, pero en la práctica es otra cosa. O sea, cómo mantienes esa integridad, cómo mantienes esa esperanza, porque somos humanos, siempre en todos los episodios lo hablamos, somos periodistas y estamos claros de nuestro deber, pero también somos seres humanos, también las cosas nos conmueven, nos tocan, cómo ante todas esas presiones que sí existen, cómo seguir manteniéndose firmes, cómo seguir manteniéndose íntegros en ese propósito de siempre hacer buen periodismo. Pero para nadie es un secreto que tanto Antonio como mi persona, que somos los que estamos en este momento, hemos pasado por situaciones donde emocionalmente nos afecta, donde a nivel familiar tenemos que hacer una pausa, pero una cosa es hacer una pausa y luego seguir. Aprender a descansar. Aprender a descansar, que nunca lo hacemos, pero hay momentos donde lo hemos tenido que hacer, aunque emocionalmente nos pegue, aunque espiritualmente no sea lo que nosotros queremos hacer, aunque profesionalmente no es lo que en ese momento tenemos que hacer, pero no estamos en contra de. Sencillamente estamos haciendo una pausa y volvemos a empezar y a seguir. Por eso insisto en que la llama siga encendida y no apagar esa luz. Ahí yo pienso que todos somos, en general, en esta lucha y en este momento que vive el periodismo, insisto, en Venezuela, porque no estamos viviendo aquí, pero gravísimos problemas también a nivel mundial. Cada quien puede tener una función, un rol, un papel, ¿no? Por ejemplo, yo me siento útil en un esfuerzo que estamos haciendo desde hace ya algún tiempo con la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la gente de la ONU,
de generar un nivel de conversación entre diferentes, digamos, colegas, distintos colegas con diferentes trayectorias, que hemos estado reflexionando sobre lo que está pasando en las escuelas de periodismo, lo que está pasando con el ejercicio de la actividad profesional y lo que está pasando con los periodistas detenidos. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es buscar analizar las situaciones y tratar de proponer alternativas y soluciones. ¿Eso va a llegar a feliz término? Pues ojalá que sí, pero uno hace la cosa con la mejor buena intención, aunque algunos puedan pensar que, ¿sabes? Como que está perdiendo el tiempo. Abriendo caminos. Estás manteniendo la luz encendida. Claro, es una manera pues, de hacerlo. Entonces yo pienso que hay distintas formas de ser útil en la lucha. No es un esfuerzo gremial, ¿no? Porque no es un esfuerzo, digamos, del gremio como tal, pero sí de gente, digamos, preocupada por lo que está ocurriendo con el tema del periodismo. Queremos participar en algunas charlas en la escuela de periodismo. Queremos hacer algunas gestiones para evaluar eso con los muchachos que están en formación, por ejemplo, también con alguno que sea adulto mayor y que quiera estudiar periodismo, que los hay también, Sí, bienvenido. pocos, pero los hay. Bueno, eso, pues, el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están ocurriendo, no porque no lo sepan, sino para que haya relatos, digamos, con algún nivel de experticia y de experiencia sobre los acontecimientos en el país y sobre cómo se están viviendo y cómo los percibimos nosotros, ¿no? Fíjate, yo no sé cuánto tiempo vamos a mantener en esta Todavía tenemos conversación. varias preguntas por Yo hacer. quiero decir algo de esos cuentos que se echan. Tú sabes que bueno, tuviste un programa en el aire, un bote de años haciéndolo. Tú sabes que que quiero felicitar, no que no te felicite así, que lo quiero decir acá, ¿no? Tú sabes que yo siempre hice el programa de periodismo con una colega periodista, con Taelma Félix, muchísimos años. Luego, por ejemplo, con Xiomara Castro, después, por ejemplo, también con Adriana Enríquez, entre otras. Ajá, entonces, cuando empecé a hacerlo en Unión Radio, el programa era yo solo. Y entonces yo me preocupaba, porque me dice, ay, si me da gripe, porque cuando tú lo haces en equipo, algún día yo no iba. Exacto. Ay, si tienes un compromiso y no puedes ir. Eso que parece tan sencillo, nunca me lo había planteado hasta que me pasó. Alguna vez me dio gripe y tosí en el programa. Ajá, pero entonces ahora veo este programa que ustedes hacen y la veo a ella y yo digo, oye, pero yo podía hacer programa con ella en un principio. A eso, estoy completamente de Era acuerdo. extraordinario, sí, ¿verdad? Lo tengo que decir porque lo pensé viendo, ¿sabes? Del otro lado del mostrador en una cosa ahí en el teléfono. Pero aclara que Ajá. Carmen estaba contigo. Claro, porque ella era la productora Del programa. del De tu programa. Y La hicimos debutar aquí y la en veo podcast. desempeñándose tan bien que me dio mucha satisfacción y yo dije, oye, vale, me lo hubiera pensado antes. Entonces el proceso sería una vez se presentó esa situación, una vez él estaba atrasado, algo pasó, una cola, y me dijeron en la radio, bueno, a ver, él lo llega, tienes que arrancar tuyo, ¿qué? Porque claro, era lo que hablamos al principio, o sea, cuando uno ve a Carmen Elisa, cuando uno ve a Antonio, que me cuesta horrible decirle Antonio porque es como, wow, esa cuestión de respeto y esa referencia. Y ahorita que estamos hablando de la parte de los invitados, algo que incluso lo hablamos cuando estábamos pensando en las personas ideales para este episodio, es el hecho de que sus entrevistas no son entrevistas complacientes, pero no son ofensivas. Eso es algo que hay muy buenos periodistas, podemos nombrar muchos, no solamente nacionales e internacionales, que son buenos periodistas, pero se caracterizan y ellos se sienten orgullosos de tener un estilo un poco agresivo, un poco acosador. Algunos dicen como que, bueno, yo entrevisto a esta persona como que si no la fuera a ver más nunca y yo la bombardeo. ¿Por qué para ustedes es tan importante eso? El hecho de que su invitado no se sienta emboscado, no se sienta, como decimos por estas, que lo dejamos en la calle. ¿Por qué para ustedes ha sido prioridad el respeto ante todo? Carmen, porque existe algo que se llama valores que para muchas personas se han perdido y el respeto es principal. Tú no tienes necesariamente que invadir los espacios personales de un entrevistado para poder llegar al tema que quieres llegar.
Y no solamente el que yo respete a mi invitado va a hacer que la entrevista quede bien, sino que los entrevistados de un lado u otro van a siempre generar ese respeto hacia uno como profesional. Hoy en día existe una situación que la hemos comentado con muchos colegas, y es que cuando tú llegas a una rueda de prensa donde de alguna manera es un poco duro el área que vayas a tocar con el entrevistado X, muchos de los colegas solo ponen el micrófono y no hablan. Entonces cuando sale uno, como quien dice de la época anterior, y hace tantas preguntas, vieja. uno de la guardia no tan vieja. Bueno, o de la guardia antigua. Entonces uno es el colega, el incómodo. El incómodo. Qué fastidio porque pregunta tanto. Hombre, que nosotros estudiamos para preguntar. Exacto. O sea, Para saber esa- hacer preguntas. y para saber hacer preguntas con respeto. Yo no estoy a favor de esos colegas que, como tú dices, quieren o figurar más o no sé cuál es la posición individual, pero yo creo que los valores no se negocian. Es algo que tú tienes que llevar en tu vida, no solo en el periodismo, sino en tu vida diaria, a todo nivel, y así puedes abrir camino para muchas cosas. Carmen, y esta pregunta surgió porque justamente conversando sobre la conversación que íbamos a tener con ustedes, nos preguntábamos por qué pocos entrevistados se niegan o se han negado alguna vez a ofrecerle una entrevista a Antonio. Antonio tenía la oportunidad de entrevistar personas representantes de todas las tendencias políticas, de diferentes formas de pensamiento. Y dicen, es con Antonio, bueno, a él sí le voy a dar la entrevista. Entonces eso de alguna manera es una solvencia moral que tienes, que alguien puede sentarse contigo frente a un micrófono, independientemente de si piensan o no igual, pero pueden conversar, pueden disertar y pueden tener una discusión de altura. Ya no es la mayor parte de las veces no se piensa igual. Fíjate que ahí hay una, hablando del respeto al que se refería Elisa. Fíjate, hay gente que dice, no, yo respeto tu opinión. No. Yo pienso que las opiniones, o sea, Son individuales. son individuales. Imagínate tú, un tipo que es racista. Entonces tú no puedes respetar que el tipo sea racista. A lo Porque mejor eso es en puedes contra, respetar el ¿no? derecho que tiene ese señor a decir lo que piensa. Esto es otra cosa. Pero tú tienes la obligación de rebatirlo, ¿no? Y de decirle, mire, eso no es así, o buscarle la vuelta para decírselo de otra manera. Como me pasó un día con un señor que estábamos llamando por teléfono y me colgó el teléfono al aire porque no le gustó la pregunta. Caramba. Cosas como esa, pues. Pero digamos, la gente tiene derecho a tener su punto de vista y sus opiniones. Ahora, no todas esas opiniones y esos puntos de vista son, digamos, válidos. Es así. No porque sea tu marco de referencia, sino porque, bueno, si tú estás en un club de racistas, es otra historia. Pero, por ejemplo, la gente que es racista, la gente que es xenófoba, bueno, eso son cosas que hay que combatir. Sí, Como, lo creo. o sin irte al otro extremo del inclusivismo, que ya es una cosa del fin del mundo, ¿no? Pero sí, bueno, sí, hay que decirlo, güey, porque yo pienso que hay que decirlo. Está aquí, hay que... ¿Cómo haces, Antonio, para lograr la confianza en esas personas? Ya aquí vamos a algo más, Porque ellos saben más que tú tuyo. puedes decir lo que ellos quieran decir. Ahora, Y van a ser respetados. y van a ser respetados el derecho a decir las cosas. Como habrá Bien. otros que no quieren que Antonio los entreviste, porque Eso saben que le también va pasa. a hacer preguntas. Porque ya que tú le vas a preguntar, tú dices, mira, cónchale, que se rompa una cosa aquí, pero tú no le dices ladrón, pero oye, aquí estaba una cosa antes Y ahora no está, que Como significa que yo fui, oye, eso no, es una manera de decirle a la gente las cosas. Pero, digamos, el periodismo es una profesión que te da muchas satisfacciones. Cuando yo recuerdo que los primeros días había un profesor de fotografía que hizo una rueda con los estudiantes allá en la escuela de periodismo, que por cierto la remodelaron, ¿sabes? En ese programa de recuperación de la planta física de la Universidad Central. Fui allá y hasta el centro de estudiantes tiene wifi, una cosa que no hubiera pensado cuando yo era dirigente estudiantil ahí en la Central. Es que no existía el wifi. Había wifi, la verdad. Cabe destacar. La verdad sea dicha. Pero, bueno, y entonces, bueno, en la consulta ahí, ¿usted por qué quiere estudiar periodismo? ¿Usted por qué quiere estudiar? Yo recuerdo una muchacha que se paró, no se graduó, después no terminó en la escuela, pero se paró y entonces dice, no, porque a mí me gusta viajar. Y usted, ¿por qué no se puso a visitar Olmec?
Sí, no lo digo el profesor. A lo mejor fue muy duro, pero porque de pronto la gente no tiene el nivel de convencimiento, de formación, o piensa que eso es nada más, ¿sabes? En la parte del glamour, la parte quiero de la ser proyección, o tú quieres estar en los medios. Y hoy en día es mucho más fácil porque hay gente que tiene 50.000, digo yo 50.000, muchísimos más seguidores por todo ese tema del manejo del marketing y el manejo de los contenidos que hoy en día son Las nuevas mucho más tecnologías de nueva información. que llaman ustedes. Y el marketing y todo lo demás, y el manejo actualizado de los contenidos, porque eso es fundamental. Hoy en día la comunicación es mucho más integral, ¿no? Y lo único que yo criticaría de eso es que es necesario distinguir lo que es el manejo de las emociones con el manejo de las informaciones. Excelente. Porque eso es, digamos, eso es una cosa que es vital para que la gente no confunda, digamos, la información con la propaganda, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Tienen objetivos distintos, tienen motivaciones diferentes. Yo no juzgo a los que hagan propagandismo, pero sí valoro mucho a la gente que hace un esfuerzo para que en medio de las dificultades y las limitaciones sigan, digamos, desarrollando su actividad profesional de la mejor manera posible y tratando de no correr todos los riesgos que otros, lamentablemente, colegas están padeciendo y sufriendo en este momento. A un periodista joven que pueda escuchar esta reflexión, ¿cómo le recomienda precisamente prepararse para eso, para saber identificar lo que son las emociones Mira, a la hora de una vez transmitir el mensaje? con Goya hicimos una especie de curso o una charla, un taller sobre infociudadanía. Y yo recuerdo que se manejó una información que resulta que era mentira, de la Torre Eiffel con los colores de la bandera de Colombia, Ok. ¿no? Porque había ganado Bernal el Tour de Francia, ¿no? Entonces, pero no fue verdad. Pero eso aquí se replicó porque los colores de la bandera son más o menos iguales, los de Venezuela, porque había muerto Cuvier. Y entonces también pusieron, primero pusieron lo de los colores de la bandera y después la pusieron así como está el piso del aeropuerto. Y la cosa. Resulta que las dos cosas eran mentiras, pero no le hacen tanto daño a la sociedad. En el fondo, como otros contenidos que están diseñados para, digamos, para influir en el corazón, es decir, en las emociones. Y generar una reacción. Claro, y provocar una reacción y no en la razón y en el conocimiento y en que más información. Eso hay montones de ejemplos porque la compleja situación que se vive en el mundo hace que haya manejos de contenidos orientados a las emociones antes que a la razón, ¿no? Yo digo la razón no es porque sea verdad o sea mentira, sino descontextualizados de los elementos emotivos que se diseñan en laboratorios y en centros de propaganda y de difusión de materiales con la finalidad de convencer en lugar de informar, ¿no? Y eso, bueno, son centros estratégicos que manejan eso, pero uno tiene que saber cuándo algo está hecho para que te llegue el corazón y cuando algo está hecho con la finalidad realmente de información y de difusión de contenido, porque muchas veces tú puedes en una nota de prensa o en un contenido, bueno, obviar algunos elementos para no hacerlo más largo, pero si tú lo obvias porque lo que no quieres es que la gente sepa determinadas cosas y la información es poder, entonces estás cometiendo una falta a la formación que recibiste en las aulas de clase. Así es. Rescato eso, ¿no? La importancia de la formación que nos permite discernir y tener criterio para validar cuando algo está fuera de contexto. Y esto nos lleva a conversar sobre las nuevas tecnologías de información. Nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de hacer las cosas con esos riesgos que precisamente estás comentando. Hay más información en la red. Hay que tener un poco más de tino y hay que ser muy agudo
para saber qué es verdad, qué está fuera de contexto o qué viene generado quizás de un laboratorio. ¿Cómo ves, Carmen, al periodista como agente, no como el mensaje, sino como el transmisor dentro de este mar de información tan movido, con tanta resaca, como dicen por allí? ¿Qué recomendación puedes darnos Mira, fíjate tú. para salir a flote? Yo en mi ¿Cuál es pasado tu era apoyo? anti red social. Yo también. Ajá. Carla es la que me mete en este mundo hace muchos años y me dice, tienes, ok. Hoy afortunadamente vivo de mis redes sociales. Trabajo con mis redes sociales. Carmen se adaptó. Y me adapté. Sin embargo, muchas cosas no las sé y las pregunto. Pero trato de hacerlo. Pero hay algo bien importante. En esa época de oro cuando inicié, todo era el tubazo. Para quienes no saben, el tubazo es quien da la noticia primero. Y por supuesto, en aquella época, todos los medios activos, Radio Caracas, Globovisión, Venevisión, Televé, y siempre salíamos como todos juntos. En aquel momento, Globovisión siempre tenía que dar la noticia de primero desde donde uno estaba. Entonces, Venevisión y Radio Caracas se molestaban, porque tú, ¿qué tal? Eso ya no es así. Y ya no es así por todo lo que Antonio ha hablado y todo lo que tú has dicho, porque ahorita hay que hacer una pausa y pensar qué voy a poner, cómo lo voy a poner y qué voy a decir. Porque además, ese exceso de redes sociales, pues multiplican información falsa. Y si yo no estoy, porque realmente los periodistas no estamos en todas partes, y hoy en día somos omnipresentes. Exactamente, pero sí tenemos infociudadanos que nos apoyan. Mire, estoy en tal lugar y está ocurriendo esto, pero yo tengo que corroborar que eso que me pasó la persona es real. Uno tiene que hacer una pausa y saber a dónde voy y efectivamente hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo para cerrar esta parte. No me voy a encadenar como Antoine. Yo recuerdo, por años, cubrí el tema de la Punta y Matarredonda con las inundaciones. Y en una de las últimas lluvias, afortunadamente ya eso no es como antes, ha drenado más el trabajo que se ha hecho, etcétera. Bueno, yo no tenía sábados, domingos, porque a cada rato esa gente llamaba desesperada. Una noche llovió muchísimo y en la mañana recuerdo que todos los medios, voy a hablar de regionales, tenían un video de un hombre gordito nadando. Y todo el mundo me escribía al privado del Instagram y a mi WhatsApp diciéndome que en qué nube andaba yo. Porque tú no tenías yo no video. tenía el video y lo tenían todas las redes y todos los medios. Y yo decía, yo no había podido llegar al lugar, no estaba en Maracay. Pero si a mí me escribe tanta gente de la Punta de Matarredonda, ¿cómo yo no tenía ese video? Eso me hacía sentir a mí de que algo allí no estaba bien. Tampoco me lograba comunicar con la gente que generalmente me aportaba información. Y yo dije, no, yo me voy a calmar. Empiezo a averiguar y logro ubicar. Todas las plataformas tuvieron que tumbar el video, porque el video era de Perú. Eso comenzó a salir en una red X, fulano lo tomó, mengano lo tomó, y así ocurrió. Y así ocurrió con Tejerías, con aquellos 3 hombres que se revolcaron en el lodo, diciendo que era que lo habían sacado, revivieron de la tragedia, y fue que eran unos obreros ayudando y se revolcaron porque les vino un panal de avispas encima. Pero todas las informaciones decían que ellos los revivieron, que vivieron no sé cuántas horas debajo del lodo. Entonces, como periodistas tenemos que hacer una pausa. Hay un descontrol, Luchamos con el amarillismo, con pero esa- terrible, y luchamos con lo que conversábamos, con esos creadores de contenido, con esos influencers, con esas personas que queriendo ser infociudadanos también narran y quieren ocupar espacios que no les corresponden. Entonces ahí tenemos que hacer una pausa. Pero además voy a cerrar con esto. Está ocurriendo algo más allá. Ella es periodista y te cobra Ah, cara. por X situación. Yo no. Dame tal cosa y seguimos. Sin ser nada de este medio. Además hay deslealtad. Y nosotros, como personas primero y luego como profesionales, sencillamente tenemos que seguirnos dando el valor que nos corresponde. Haya aquel que esté haciendo las cosas no bien hechas. Pero uno tiene que seguir con su ética por el camino correcto y eso del tubo se acabó. Se acabó el tubazo. Seguro. Ustedes hablaban de cómo han tenido que adaptarse
a la tecnología, a las redes sociales, pero hay algo que me parece mucho más importante porque ambos han trabajado para medios importantísimos a nivel nacional, pero ambos también tienen sus propios medios o han utilizado sus propios canales. ¿En qué momento decidieron que era necesario empezar ustedes a contar las historias? Ya que no fuera otro medio el que me determinara la pauta, sino, por lo menos en el caso de Antonio con su canal de YouTube y en tu caso con Valle Bambú. O sea, ¿en qué momento decidiste decir, esta historia la quiero contar yo con mi voz, con mis recursos? Yo decido ahora cómo esto se va a Son manejar. dos cosas diferentes en mi caso. Valle Bambú cuenta historias hermosas de nuestra región. No tiene nada que ver con la noticia diaria. Ahora, cuando voy Pero es con tu voz. Con mi voz. Pero yo también cuento historias del agua a nivel noticioso en mis redes sociales. Que tal vez hay muchas de esas historias que no puedo contar en los medios tradicionales. Pero lo hago en mis redes. Y yo recuerdo que cuando Carla me ayuda a abrir mi Instagram, ella me dice, en aquel momento el Instagram era, me estoy comiendo un helado. Oye, sí. Para Estoy alguna en el persona cine todavía. Cosa terrible. estoy en el cine. Pero resulta que yo empiezo a montar mis noticias ahí y ella me decía, tú estás loca, eso no es para eso. Y yo le digo, ¿y dónde está escrito que no es para eso? No, ¿qué tal? Le digo, bueno, pero a mí me da la gana hacer noticias en el Instagram. Y gracias a Dios, me ha ido súper chévere. Ahora es cómo hacerlas y cómo reinventarte tu propio medio personal y ahí contar lo que no puedo contar en otra parte de una manera distinta, más personalizada, tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo pienso que aunque existan normas escritas, reglas que uno de alguna manera tiene que seguir, hay cuadros donde tú puedes darle forma a las puntas. No necesariamente tienes que ser completamente cuadrado y lo importante es mantener la luz. Así es. Y Antonio tiene canal de YouTube. Bueno, sí, fíjate, últimamente ando en una onda de una pausa. Muy bien. Pero porque para mí es muy difícil, ¿sabes? Hacer cocinando con Antonio. Yo toda la vida he hecho más que todo periodismo político. Y luego de esta última etapa con la radio, empezamos a hacer contenido político a través del canal de YouTube. Pero yo quería comentar que a mí me pasa con frecuencia que amigos, conocidos, ¿sabes? Te llaman, mira, esta cosa es verdad. ¿Será verdad esto? Como que tú tienes que estar Igual enterado de todo lo esa que mala pasa. costumbre que tiene la gente de mandar cualquier cosa que le llega y se te lo mando como me lo mandaron. Algo que te dice, ¿qué sabes tú, Antonio? Ajá, sí. Entonces resulta que, de nuevo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en valorar los contenidos que vemos, porque es muy difícil. Bueno, no verlo, tú estás en un timeline pasando ahí, se dice timeline, ¿no? Pasando la cosa ahí y entonces, bueno, hay cosas que tal vez son contenido, pasa en Instagram, pero pasa también en X, por ejemplo, que antes se llamaba Twitter. Y sin hablar de TikTok. Ajá, y en ICO, que también es una cosa mucho más dinámica, entiendo, ¿no? Ajá. Y entonces, y ahora con la inteligencia artificial, tú ves creaciones de cosas impresionantes, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, mi recomendación es dude. Siempre. Usted duda y después es verdad, bien bueno. Así es. Pero si usted no duda y el asunto es mentira, queda muy mal. De Aplicando cosas que no son ciertas. Del apuro que alcanzar. Y eso es, y acudiendo a esa muy mala costumbre de decirle a la gente, te lo mando como me llegó. No, chicos, si tú tienes un teléfono inteligente, ¿no? Porque no se hace otra Y vez, tú eres ¿no? inteligente. Bueno, pon a trabajar el teléfono, pues, ¿no? Y pon a entonces trabajar. hay métodos para buscar las imágenes. Correcto. Hay maneras de buscar los contenidos, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial más todavía, tú pones ahí una frase y puedes saber quién la dijo y cómo la dijo, porque entonces la gente tergiversa las frases, tergiversa las historias, tergiversa los acontecimientos, además de los riesgos que suponen, bueno, que cada historia contada o cada narrativa, bueno, como está contada desde una óptica, también tiene la valoración personal. Correcto. Eso es normal, pero una cosa es que tenga la valoración personal de quien está haciendo ese contenido y otra muy distinta es que el interés personal de quien está haciendo el contenido es engañarte
o sacar provecho de ti, que también Pasa. digo de la gente en general, Sí, sí. ¿no? Por sus intereses económicos o por sus intereses políticos, que pues la gente tiene derecho a tener los intereses que quiera, pero tú no tienes por qué colaborar con esos intereses si no estás Si no estás de acuerdo. Entonces ahí el compromiso del periodista de ser esa barrera. Te llegó como me llegó como, te lo mando como me llegó. Mi recomendación es dude siempre. Y sé esa barrera de no sé, que el mensaje no se siga Y replicando. averigüe, ¿no? Porque no se trata solo de dudar, se trata de averiguar un poquito con el teléfono inteligente, que es una herramienta que a usted le sirve para averiguar si lo que le están contando puede que sea verdad. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Así es. Mira, quiero cerrar con algo interesante. Estamos en la Casa Italia de Maracay, a quien queremos agradecer estos espacios y la atención el día de hoy. Tanto Carmen como Antonio son ciudadanos, también italianos. Vamos a dar un mensaje de que aquí cabemos todos. Aquí hemos podido en Venezuela hacer cosas interesantes, hacer periodismo para los venezolanos, pero vienen de una familia que es extranjera y estamos compartiendo espacios históricamente y podemos seguir haciendo. Bueno, yo vengo justamente de una familia donde mis abuelos de parte y parte italianos, de las dos partes, pues llegaron a través de una guerra y se quedaron aquí. Y aquí nacieron mis padres y aquí estamos nosotros y aquí están los nietos y los bisnietos y aquí seguimos. Lo importante es que aquí seguimos. Y es abriendo caminos, haciendo caminos, porque aquí o donde estemos, esta nueva generación, y nosotros somos los responsables de esa nueva generación, somos los responsables de lo que está por venir. Sí. Entonces, bueno, yo amo a Venezuela y aquí seguiré. Tú sabes que, bueno, yo quiero aprovechar este segundito para decir una cosa. No tanto. Todas nos asustamos cuando Antonio dice un segundito. Es porque un segundo, yo sé, ¿no? Hay que dudar, ver de las cosas. Yo que soy su productora certifico que no. Sobre el tema de la migración, ¿no? Yo también, obviamente, vengo de una familia migrante, italiano, pues de Abruzzo, de Pescara. Y yo veo con mucha preocupación, bueno, mi papá era un tipo que, para que entiendas cómo se integró, él decía, yo soy venezolano, chico. ¿No? Venezuela. Ajá, pero me preocupa mucho el tema de la xenofobia a nivel, bueno, mundial, porque estamos viendo expresiones muy preocupantes donde los migrantes en general, bueno, son victimizados y yo sé que hay gente mala en todos lados, pero tú tienes que separar, digamos, la paja del polvo, Así. ¿no? Y eso no está pasando, sino que se montan discursos, digamos, de generalización de que todos los problemas que tiene una comunidad son producto de los migrantes, ¿no? Cuando muy seguramente algunos de ellos tienen una responsabilidad, pero hay otra serie de problemas internamente en cada uno de esos países. De modo que eso es algo que hay que llamar la atención porque migrar en medio de estas condiciones tan difíciles en uno y otro mundo, y en una y en otra parte del mundo no es un delito. Lo que es delito es justamente cometer arbitrariedades, no adaptarse, no pretender entonces que si tú vas a otro país, como hicieron mi mamá, hacía arepa. Y las hallacas de mi mamá eran extraordinarias, ¿no? No por la canción esa de que la mejor hallaca es la que hace mi mamá, sino Que ella era la mejor. eran muy buenas, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, tú te tienes que integrar. No es que entonces tú vas para un país y en ese país la gente va a hacer lo que tú quieres, como está pasando y lo estamos viendo, y es parte de las incomprensiones. Yo pienso que es necesario reevaluar esos discursos preocupantes y también reevaluar con qué objetivo la gente migra, ¿no? Porque tú quieres un futuro mejor, pero tú no pretendas cambiar ese país para donde tú vas. Cada país tiene una realidad, tiene una historia, tiene una tradición, y en Venezuela afortunadamente hubo un gran ejemplo con toda la migración, digamos, de Europa y después con buena parte de la migración latinoamericana. Y yo lamento que ahora buena parte de nuestra diáspora en muchos lugares no le esté pasando bien, o por decisiones políticas, o por actuaciones irresponsables de muchos connacionales, que también los hay, o por conveniencias, digamos, en el ejercicio, digamos, del gobierno que busca criminalizar a venezolanos en distintas partes del mundo, cuando la gran mayoría de ellos hacen un gran esfuerzo, trabajan, se han integrado, por mucho que haya algunos desadaptados
en algunos lugares del mundo, que los hay en Temala y en todos lados, pero afortunadamente. Pero yo creo que los buenos somos más. Sí somos más. Los buenos somos más. Yo encantada de esta conversación, Carlos. Gracias a Casa Italia por habernos recibido. Como Un placer haber compartido contigo. Igualmente, Que doctor. usted bendiga. Amén. Y a ustedes, muchachas, también. No, bueno, para mí en particular un honor este episodio. Era un episodio que yo esperaba de verdad con mucho entusiasmo porque, bueno, todos los que no solamente somos periodistas, sino los que vivimos aquí en Aragua, sabemos que tanto Antonio como Carmen Elisa son referencias del buen periodismo y de buenas personas. De verdad, agradecidas con ustedes por acompañarnos en este 5º episodio de Voces en Perspectiva y bueno, como hoy siempre orgullosos de ser periodistas. Voces en Perspectiva llegó a ustedes gracias a Infinitua, va a quedar bien. Agua Cristal, tan natural como tú. Castillo Malulú, postres que endulzan la vida. Coac, todo lo que necesitas fácil y rápido. Siempre hay algo mejor y lo mejor es Club. Casa Italia, el lugar perfecto para crear y compartir momentos. Wanda Makeup, estilismo que realza tu esencia. Tálamo Producciones, la magia detrás de cada detalle.